Comenzamos hoy otra serie de presentaciones y vamos a empezar con Etiopía. Rafa Martín, que es de nuestro corresponsal en Etiopía, Rift Valley, les va a contar un poco del destino. Lo que les pido es tres cosas: apaguen las cámaras, apaguen los micrófonos y vayan dejándome en el costadito las consultas, y cuando terminemos, así puede tener un hilo continuo la presentación. Cuando termine Rafa, entonces contestamos todas las consultas. Nada más que eso, así que cuando quieras, Rafa, te De dejo. acuerdo. Buenos días, Argentina. Buenas tardes. Yo estoy aquí ahora mismo en Barcelona y vamos a hablaros un poco de lo que es el destino de Etiopía. Vamos a hacerlo por bloques. No os agobiéis porque habrá muchas preguntas que después puedo contestar. E incluso una vez acabada la presentación, a través del mail, mi correo, mi teléfono, no habrá ningún problema. Vamos a empezar la reunión. Ahí, vamos a ver esto. A ver. Vamos a pasarla. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver si vamos pasando la ficha. Vale. Vamos a hacer un poco este bloque, ¿no? Vamos a ver un poco quiénes somos, ¿vale? ¿Qué ofrecemos? Vamos a explicar, vamos a introducir lo que es Etiopía y vamos a hacerlo por partes: el norte histórico, el sur que le llamamos etnográfico, la naturaleza que tiene ese país, otros lugares para completar lo que es el destino, y luego por último vamos a dedicar lo que son transportes y alojamientos, ¿vale? Como decía Cristina, cualquier anotación, cualquier pregunta, al final, sin problema os contestaré, ¿no? Vamos a ver. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos, a veces, somos blancos viviendo en África, ¿vale? Nosotros tenemos oficina en Addis Abeba desde el año 2010, ¿vale? Pero por un tema de operatividad tenemos también la oficina central en la provincia de Barcelona y una oficina comercial en Madrid, ¿vale? ¿Por qué esto? Porque es la mejor manera, especialmente para hablar con las agencias de todo el mundo. Addis Abeba es el lugar donde tenemos toda la operativa, donde tenemos guías locales que hablan español, ¿vale? Los mejores días los tenemos nosotros, tenemos vehículos y tenemos toda la operativa para organizar lo que uno se le puede ocurrir, ¿vale? Son rutas que son únicas. Tenemos rutas en grupo, en español, a lo largo de todo el año, pero también tenemos rutas específicas, es decir, privadas, e incluso rutas que es un poco lo que más nos gusta a nosotros, que son rutas. Os voy a poner un ejemplo. Una agencia nos pidió una vez unas rutas para hacer en patines en línea, una cosa muy rara. Fantástico, podemos organizarlo. Un partido de fútbol, podemos organizarlo. Un trekking especial, podemos organizarlo. Es verdad que no es lo más habitual, pero al estar allí y al tener todo lo que es la operativa, para nosotros es relativamente fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nuestros grupos en español son grupos reducidos, porque para nosotros es importante un compromiso con la naturaleza, un respeto absoluto con los pueblos y etnias que se visitan, que ahora os explicaré un poco dónde están, ¿no? Y también de alguna manera que nosotros contribuimos a proyectos determinados para el desarrollo en el país, ¿no? Todos los equipos tienen nuestra filosofía y no solamente eso, sino que hacemos formaciones continuas cada año, no solamente en el terreno, sino también aquí en España, para que de alguna manera tenga un hilo conductor, ¿vale? Eso es un poco quiénes somos, ¿vale? ¿Vale? Lo que os comentaba. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos de todo, ¿no? Puede parecer un poco todo, sí. Como os decía, son salidas regulares con guía de habla hispana, siempre son guías locales, pero son guías locales que son una generación de personas etíopes que estudiaron en Cuba. Entonces hablan un español muy sabrosón, muy cubano, pero son ya muchos años trabajando en turismo y conocen. Entonces, estos viajes en regular, que es fantástico cuando un agente tiene una persona y, por ejemplo, un viaje en privado se le va de precio y tal, es ideal ponerlo aquí, porque se junta
con una agencia de España, con una agencia de Chile y tal. Sabes que es un grupo reducido, son máximo 8 o 10 personas, muy pequeño, con 4 personas, 3, 4 personas ya sale el grupo. Entonces, yo creo que es un método muy interesante para que alguien visite por un precio razonable. Luego, como decía, también tenemos viajes a medida en privado. A partir de aquí, que es prácticamente lo que más hacemos, uno tiene una pareja de novios, tiene un grupo de amigos, una familia, entonces nos adaptamos. A partir de esos grupos regulares, de esos programas regulares, nosotros adaptamos. Es decir, Rafa o quien sea, me gusta mucho este programa, tengo 4 personas, tengo una familia, pero por la operativa del vuelo necesitan una noche en Etiopía extra o necesita 2 días más no sé qué. Todo eso lo adaptamos y no hay problema. Precios competitivos y servicios de calidad, eso garantía absoluta. Y luego lo que os comentaba antes, de que al tener nuestras oficinas en Etiopía, pero evidentemente toda la parte comercial la hacemos en Barcelona y Madrid, ahí es verdad que hay una diferencia horaria, por ejemplo, con Argentina, pero que nos adaptamos. Yo sé que cuando yo acabo de comer, ya sé que mis amigos argentinos ya me está escribiendo fulanito, menganito, y sé que hay una diferencia horaria, pero que no hay problema. Por eso nosotros los presupuestos en 24 o 48 horas los tenemos, que eso da también una gran importancia, da una agilidad y da una confianza, no solamente a la gente y por ende al cliente, para que diga, bueno, yo quiero un viaje de 15 días a Etiopía y sé que va a ser relativamente rápido, no tengo que esperar 2 semanas, ¿vale? Facilidad de pago, eso cuando hemos hablado en Fitur, que siempre tenemos esto en Fitur con Cristina, también es importante porque todas las transferencias bancarias no hay que hacerlas en Etiopía. De eso nos encargamos nosotros. Trabajamos con 2 bancos en España, ¿vale? Y ponemos todas las facilidades, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es los servicios de tierra se pagan un tanto por ciento al principio para afianzar lo que es el viaje, y un mes antes se hace el resto. Una vez dicho eso, sí que es verdad que nos adaptamos a la agencia, nos adaptamos, oye Rafa, nos va mejor hacer un 20% ahora, luego un mes antes no sé qué, podemos adaptar. En ese sentido somos muy flexibles, ¿vale? Eso es lo que me refiero yo, que facilidad de pago. En algún momento alguna agencia también te tengo que pagar con tarjeta. Yo sé que en Argentina, por lo que me han comentado otros compañeros vuestros, a veces hay problemas o hay dificultades para pagos, no sé exactamente si por la política, eso sinceramente lo desconozco, ya me lo comentaréis, pero sí que es verdad que a veces hay ciertas dificultades, o sea, no es la rapidez que se quisiera. Entonces nosotros nos adaptamos un poco a la forma de funcionar del país en cuestión, ¿no? Vale, continuamos. ¿Vale? A ver, voy a beber un poco de agua. Bueno, Etiopía, un país singular. A través de unas imágenes os vamos a explicar por qué es un país muy diferente a todo. Cuando uno dice está en África, sí, pero como comentaba antes en privado, es un país donde se rompen todos los estereotipos. ¿En qué sentido? Se rompen los estereotipos porque es un país donde no se hace un viaje para ir a hacer un safari. Es verdad que se pueden ver animales, pero no es un lugar para hacer safari. Es un lugar que no ha sido colonizado, el único país no colonizado de África. Deciros que los italianos invadieron en dos ocasiones Etiopía. En la segunda ocasión fue la época de Mussolini, en los años 30, pero nunca colonizaron este país. Esto tiene una parte muy interesante, es que es muy diferente a cualquier país africano. Es decir, uno viaja a Kenia y viaja a Tanzania o a Uganda y puedes ver una pátina determinada, puedes ver un tipo de elemento aglutinador que es la colonia inglesa, ¿no? Aquí la verdad es que dices, cada vez que viajas a Etiopía, cada vez te encuentras un mundo diferente. Y un mundo diferente porque, como os comentaba, el origen de la humanidad está precisamente en todo lo que es el Valle del Rif. El Valle del Rif atraviesa Etiopía. Aquí se encontró, ahora veremos una imagen, Lucy. ¿Vale? Lucy fue el primer homínido, es decir, el primer mono que se empieza a andar de manera erguida y dicen que es el primer antepasado humano. O sea, que tenemos una parte paleontológica de historia
que para los etíopes es muy importante, que es interesante, ¿vale? Los primeros cristianos que entraron en África entraron por Etiopía y entraron en el siglo IV. Eso se traduce en una serie de iglesias, ¿vale? Tampoco os quiero meter muchos datos, una serie de iglesias que no encuentras en ningún país africano. Encuentras unos templos que dices, esto no lo he encontrado yo en ningún lugar que no sea especialmente Europa, ¿vale? Los primeros cristianos, siglo IV, entraron por el norte, Etiopía. Hay un imperio axumita que va del siglo V al siglo VIII, al siglo XIII, perdón, que aquí tenemos un elemento muy importante que es la reina de Saba. La reina de Saba, como muchas cosas pasan en Etiopía, están a medio camino entre lo que es la leyenda y lo que es la historia, ¿vale? Os explicaré un poquito más lo que es la reina de Saba en Aksum, en el norte. Una gastronomía muy particular. Aquí es verdad que vamos a hacer una pincelada de lo que es la gastronomía etíope. Todos los viajeros podrán probarla, pero no es estrictamente necesario que la gente pruebe la gastronomía local. Es recomendable, pueden comer productos occidentales. Pero sí que es recomendable, porque además aquí hay una cosa interesante, que es un tipo de cereal que se llama tef, que es endémico de Etiopía que se hace una torta, ¿no? Que hacen el plato típico de Etiopía. ¿Qué más tenemos en Etiopía? Tenemos más de 80 etnias. Tremendo, 80 etnias, cada una con su lengua. Lo veremos, sobre todo en el sur de Etiopía. Tenemos fauna y flora endémicas. También veremos en esta presentación que hay, por ejemplo, unos monos, unos babuinos peludos que se llaman gelada, que son únicos de aquí, ¿vale? O sea, os comentaba al principio que no es un lugar para hacer safari, pero que podemos tener un viaje muy interesante que de alguna manera comparta lo que es historia, lo que es una parte etnográfica y lo que es algo de fauna, ¿vale? Y luego tenemos paisajes extremos. Tenemos en un lugar al noreste del país que tenemos el desierto del Danakil, que es uno de los lugares más calurosos del mundo, ¿vale? Tiene un volcán activo. O sea, veis con esta primera pincelada, veis que Etiopía realmente no se parece en nada a cualquier país africano. Ahora os voy enseñando alguna fotografía, ¿vale? Para ubicarnos muy rápidamente, Etiopía, ¿vale? Para ubicarnos, porque es importante, yo creo, también saber de qué estamos hablando. Está en el Cuerno de África, ¿vale? Y sus vecinos son Trea, que es el norte, donde formaban parte del mismo país, una guerra se separaron, etcétera. Toda la parte de Somaliland, Djibouti y Somaliland, la parte de lo que es estrictamente el Cuerno, y luego tenemos lo que es Kenia, que sería esto, la parte sur, y luego tendríamos Sudán del Sur y Sudán del Norte, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, Etiopía de grandes como España y Francia, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es el segundo país más poblado de África, con 100 millones de habitantes, detrás de Nigeria, y es un país donde, aparte de todo lo que os he explicado y que voy a reiterar en la presentación, es un país donde, al que le guste el contacto con las comunidades locales, lo va a pasar muy bien, ¿vale? Continuamos. Aquí tenemos un mapa, un poco para que veáis a grandes rasgos qué es Etiopía, muy por encima. Si os fijáis en el centro del mapa tenemos lo que es Addis Abeba, la capital. Lo primero que uno se encuentra cuando viaja de Buenos Aires es que dices, bueno, voy a África, y aterrizas a 2.400 metros de altitud en el centro de Etiopía. O sea, es un país muy montañoso y es un país que podemos diferenciar como dos partes a nivel turístico. Siguiendo con la parte orográfica, de Addis Abeba hacia el norte, estamos hablando de un territorio muy montañoso por encima de 2.000 metros, ¿vale? Por encima de 2.000 metros. La parte sur es lo que le llamamos la parte etnográfica, para ver las etnias. Entonces, para conocer un poco el país, hablaríamos de hacer un viaje al norte y un viaje al sur. Y normalmente, o muchas veces, una combinación de ambos, ¿vale? Que podría ser unos 15 días, ¿vale? A partir de ahí, como estándar, ¿eh? Como estándar, pero es verdad que se puede hacer más. Si veis al norte de lo que es el mapa, ahí de lo que es Addis Abeba, donde está el avioncito, vemos algunos de los elementos más destacados del recorrido. Uno de ellos es la libela, lo veis que es como una especie de... que es como un cuadrado, es una iglesia monolítica, que luego explicaremos,
que está al norte, ¿vale? Tenemos más al norte, tenemos lo que es Aksum, ¿vale? El lugar de la reina de Saba. Tenemos al sur de Aksum, tenemos Gondar, ¿vale? También muy interesante, que son bueno, un complejo de castillos muy interesante. Al sur, Bajardar y el lago Tana, segundo lago más grande de África, ¿vale? Donde tenemos también unas cascadas del río Nilo. Porque pensar que aparte de lo que estoy explicando, donde pone Bajardar, ahí nace el Nilo Azul. Se junta con el Nilo Blanco que nace en Uganda y se convierte en el Gran Nilo que se junta en Jartum y que muere en Alejandría, en Egipto, ¿vale? Eso es la parte norte, que tendríamos otros dos elementos interesantes. A la izquierda, norte-izquierda, Chine Mountains, un lugar para hacer un trekking o para hacer un paseo, que lo incluimos en todos nuestros programas, que no hace falta hacer caminar, se camina una hora, muy fácil. Estamos hablando de montañas por encima de 3.000 metros, ¿vale? Pero toda aquella agencia, aquellos pasajeros que quieran hacer un trekking, se organizan trekkings de 7 días, de 8 días, de 2 días, etc. Y a la derecha de esa parte norte, la parte, digamos, noreste, tenemos un lugar que pone Mekele, ¿vale? Pone Mekele y ahí hay un camello. Bueno, ahí está el desierto del Danakil, ¿vale? Eso es el desierto del Danakil. Es un lugar extremo, es un lugar donde se hace visita a un volcán en activo, donde se ven las caravanas de camellos, ¿vale? Y donde se extrae la sal todavía de una manera manual, ¿vale? Muy resumido, eso es el norte. Bajamos al sur, ¿vale? En el sur ya veréis como elementos importantes, hay muchos iconos, pero quiero que os quedéis con dos elementos importantes. Al sur del todo de este mapa tenemos dos elementos etnográficos, que son donde se reúne la mayor parte de la parte etnográfica del país. Pensar que el sur de Etiopía es el lugar del mundo donde hay más cantidad de etnias diferentes en un estado de conservación tal cual, ¿vale? Entonces, vemos un lugar que se llama Turmi, que son los Hamer, es un tipo de etnia, y un poco más arriba, a la izquierda, tenemos Jinka también con otro icono, que son Mursi, que son las mujeres que todavía llevan plato labial, ¿vale? Luego lo iremos explicando, ¿vale? Un poco a la derecha de estos dos elementos encontramos un hipopótamo, que es uno de los safaris que se hace. Ya os he dicho que no es un lugar de safaris, pero sí es verdad que hay un lugar que se llama Parque Nacional de Nechisar, donde se hace un safari en barca, se ven cocodrilos, se ven aves, se ven hipopótamos. Bueno, para que tengáis un poco, luego hay más cosas, luego hay de agua, jarar, son elementos tal, pero la fotografía, es decir, un norte histórico, un sur etnográfico, y se puede hacer una parte, un viaje de unos 10 días para el norte, unos 10 días para el sur, y se puede hacer una combinación muy interesante norte y sur, ¿vale? Lo que os explicaba, Lucy es la gran mamá de Etiopía. En los años 70 se encontró cerca del desierto del Danakil, se encontró unos restos que fueron al final los restos del primer homínido, ¿vale? El primer mono que camina erguido, ¿vale? Y que es Lucy, o sea, es, digamos, nuestra abuela, nuestro primer antepasado. Entonces, para ellos es un elemento muy importante. Lo descubrieron unos científicos que en ese momento estaban escuchando la canción de los Beatles, Lucy, y por eso se llama Lucy. Entonces, a diferencia de otros lugares en África, una de las visitas que se hace es el Museo Nacional de Addis Abeba, la capital, ¿vale? Y aquí se ve una representación de lo que son los restos y además un museo para ser africano, insisto, muy interesante, ¿vale? Seguimos. Aksum. Aksum, en el norte de Etiopía, encontramos el hogar de la reina de Saba, ¿vale? La reina de Saba, que a algunos os sonará por la película, otros les sonará porque realmente donde está su historia es en la Biblia. Entonces, para los etíopes fue realmente una reina que existió, pero es verdad que Etiopía es un lugar donde
tienes que discernir exactamente lo que es leyenda y lo que es historia. Para ellos es todo historia. Pero es verdad que cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón y a partir de aquí, de alguna manera, empieza lo que es todo el imperio en Etiopía, realmente bueno, con todo lo que es la leyenda y todo lo que es el cuento, bueno, te lo puedes creer, no te lo puedes creer. El caso es que en el norte de Etiopía tenemos el hogar de la reina de Saba, en Aksum, y tenemos bueno, unos restos arqueológicos muy interesantes que son estelas, ¿vale? Que pueden medir muchos metros, ¿vale? ¿Vale? Otro de los elementos importantes, la religión. La religión mayoritaria es el cristianismo ortodoxo etíope, ¿vale? Que tiene muchos elementos en común con el cristianismo ortodoxo, por ejemplo, que encontramos en Rusia o que encontramos en Grecia, pero con unas particularidades. Entonces, ¿por qué pongo esta imagen? Porque realmente nuestros viajes, nuestras salidas, intentamos hacerlo coincidir en la Libela, en el norte, con un domingo, para ver una de las ceremonias, ¿vale? Dominicales. Es una misa que tiene elementos muy diferentes a lo que es una misa cristiana católica, ¿vale? Porque es una misa que puede llegar 3 horas, donde se juntan cánticos, donde hay un elemento musical también importante, donde una parte importante de la ceremonia se hace fuera, y entonces donde hay toda una serie de reliquias alrededor que muestran, y donde a lo largo de todo un viaje, especialmente por el norte, tú te encuentras pues, Biblias de una cierta antigüedad. Bueno, hay un peso religioso importante, ¿no? Addis Abeba. Esto es la Piazza, ¿vale? Esto es Piazza, que es el barrio original italiano que había. Ya veis que a mí Addis Abeba me parece fascinante. Encontramos siempre en todas las rutas un día en Addis Abeba para conocer lo que es el barrio original italiano, lo que es un poco la vida. Ya veis que está lleno de gente. Es verdad que hay que quitarse de la cabeza lo que es una ciudad europea, donde hay un centro muy determinado, con unas arterias, con una catedral, con un etcétera, ¿no? Es más caótico, pero tiene elementos importantes. Tiene unas montañas alrededor que se llaman Entoto. Tenemos visitas a las iglesias para conocer un poco las ceremonias cristiano-católicas ortodoxas que hemos mencionado. Tenemos una visita al Museo Nacional, y tenemos, bueno, es verdad que la mayoría de viajes, al menos una noche en Addis Abeba hay que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que uno hace un vuelo muy largo, especialmente desde Buenos Aires. Eso por un lado, y por otro lado, que aterrizas a 2.400 metros de altitud. Por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier viaje necesita un poco de pausa, ¿vale? Continuamos para que os hagáis una idea de lo que es. Esta se llama Churchill Avenue, ¿vale? Es una ciudad, pensar que Etiopía, Addis Abeba, es un lugar que nosotros tenemos oficina allí y a mí me parece fascinante. Mucha gente dice, qué locura. Es una locura eh, maravillosa para mí, ¿no? Pero es verdad que es una ciudad que tiene 9 millones de habitantes contabilizados, o sea que deben ser no sé cuántos. Es un lugar donde cuando nosotros hacemos estancia, el que quiera y tal, hay una vida nocturna interesante, hay buenos restaurantes, hay buenas pizzerías, porque una de las cosas que dejaron los italianos, que no colonizaron el país, pero sí que lo invadieron, como he comentado antes, es que han dejado parte de su huella gastronómica, tanto en pasta como en pizza, como en hacer un café. Lo hacen maravilloso. Además, Etiopía es uno de los hogares de productor del café, y además lo hacen muy bueno, ¿no? Etiopía y Addis Abeba concretamente es un buen lugar para aterrizar y para iniciar un viaje al norte o al sur, como os comentaba, ¿vale? Más imágenes de lo que es Addis Abeba. Y aquí vamos a hablar de la gastronomía. Alguno está pensando, yo no me como eso. Vale, muy bien. Esto es lo que os comentaba anteriormente sobre el cereal. El cereal, esta pasta, esta crepe que veis,
que veis aquí, ¿vale? Se llama injera, ¿vale? Se hace con un cereal que se llama tef, que es endémico de estas tierras, porque estamos hablando de tierras altas con una cierta humedad y un cierto viento, ¿vale? Con este cereal se hace esa pasta, esa crepe, para entendernos, y es la base de la comida, ¿vale? Entonces, los etíopes le ponen carne, le ponen verdura, le ponen una combinación de ambas, le ponen lentejas, le ponen, bueno, un poco lo que veis aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se come? Se pone un plato en medio de los comensales y cada uno en su parte coge con la mano esta parte de pan, ¿vale? Y va comiendo el interior, ¿vale? Es verdad que mucha gente acaba el viaje y no prueba la gastronomía porque no le gusta y tal. Yo os recomiendo. Entonces, como nosotros en la mayoría, sobre todo en grupos, siempre hacemos buffet, siempre hay la oportunidad de probarlo. Siempre el último día que hacemos como despedida del viaje, hacemos una cena especial con espectáculo, también incluimos al que quiera probar esto. Yo os recomiendo al menos probarlo, pero evidentemente a lo largo de todo un viaje tienes pasta, verduras, tienes un tipo de comida más occidental. Pero esto es típico de aquí y como en cualquier viaje yo creo que forma parte de la mochila del viaje, ¿vale? Otro de los elementos importantes, el café. El café para los etíopes es el punto de bienvenida. Pensar que el nombre de café viene de una región del suroeste del país que se llama Cafa, ¿vale? Una historia que ahora no viene a cuento de cómo se descubrió la comercialización del café, pero es un elemento vertebrador en todo el país. Y es cuando tú entras en una casa, cuando tú entras en un hotel, cuando tú de alguna manera eres recibido por los etíopes, te hacen una ceremonia del café, ¿vale? Que tiene, bueno, varias partes, ¿vale? Y que de alguna manera es una puerta de entrada, es la bienvenida, ¿vale? Con este tipo de cafetera típica de Etiopía, que son de las cosas que se pueden comprar por parte de los turistas y tal. Y además tienen la capacidad de hacer un café exquisito. O sea, que es una de las cosas que dice, bueno, son buenos productores de café, pero no saben hacer el café. El café lo hacen exquisito. Vamos a hablar del norte. Vale. Como os comentaba, uno de los elementos importantes que habéis visto al norte del mapa es Aksum, con estas estelas de... Bueno, ya podéis ver, no hace falta que os diga las dimensiones, veis las casitas y veis las dimensiones, ¿no? Aksum es uno de los lugares históricos, es el hogar de la reina de Saba y es un lugar histórico-cultural interesante para conocer un poco lo que es el imperio aksumita que os hablaba antes, ¿no? Un poco ese imperio tan desconocido, pero tan interesante, que dominó una parte importante del país. Aquí encontramos más imágenes. Intento no agobiaros mucho con datos y tal, para que tengáis una idea general y luego me hacéis todas las preguntas que queráis. El norte del Tigray. También en el norte en la zona de Aksum, tenemos el Tigray, que es, como os decía, el lugar por donde entró el cristianismo en África, ¿vale? Y son unos paisajes, ya veréis, no solamente los paisajes, sino enclavados en estos riscos encontramos iglesias, ¿vale? Que se pueden visitar. Por ejemplo, para que veáis un poco el cristianismo primitivo de esta época, son lugares que siempre tienen un monje guardando lo que es la estancia, siempre no solamente guardan esas pinturas murales, ¿vale? Esto es Bune Yamata, sino que también guardan Biblias, guardan lo que son cruces de madera antiguas, etcétera. O sea, una visita al pasado, ¿vale? Aquí vemos una de las iglesias. Esta iglesia, supongo que alguno me dirá, yo no subo ahí, ¿vale? Esta es una iglesia que solo se visita para los hombres, ¿vale? No lo incluimos en los viajes, a no ser que sea una petición especial, porque es verdad que tiene una dificultad. Los monjes te ayudan, pero tiene una dificultad para acceder aquí. No son todas iguales así, todas tienen un acceso más fácil, pero es interesante para alguien que le interese exactamente una iglesia y cómo viven, cómo hacen vida monacal todavía en este tipo de iglesias. La libela.
Os comentaba que la libela es uno de los elementos importantes del norte de Etiopía. Lo que veis aquí es una ceremonia, es un domingo. Y lo que veis en el centro es la iglesia de San Jorge. La libela es patrimonio histórico de la humanidad. La libela son 12 iglesias, 12-13 iglesias excavadas en roca que significan el elemento religioso más importante del país. Es un lugar vivo, un lugar religioso, es un lugar de peregrinación, ¿vale? Y lo que veis, por un tema fueron excavadas en roca, son iglesias monolíticas, donde todavía evidentemente se hacen misas, ¿vale? Y lo más importante es que, por ejemplo, esta que es la de San Jorge, que es el patrón del país, es una iglesia tal cual, está excavada en roca, son 12 metros de altura. Si os fijáis en la parte donde están los monjes o donde están los peregrinos al fondo, ¿vale? Se puede visitar, evidentemente, y es la única de todas las iglesias monolíticas de la Libela, ¿vale? Que no está cubierta, ¿vale? Porque la UNESCO lo que hizo es que ante el problema de deterioro y debido a las condiciones determinadas, cubrieron con una especie de techo el resto de iglesias. Esta no, por la posición en la que está, y es la única que se puede ver, se puede fotografiar así. Entonces veis, digamos, a la parte detrás de la iglesia hay como un camino que es el que accede por dentro a la iglesia, ¿vale? A la iglesia. La libela le llaman la Jerusalén africana, ¿vale? Porque además tiene una disposición y está distribuida de una manera que recuerda a Jerusalén, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hablar de la libela? La libela son 12, 13, depende cómo se cuente, iglesias excavadas en roca conectadas entre sí. Es decir, hay como dos grupos de iglesias que se visitan en un día dos, se visita lo que es la libela, y la primera parte de las iglesias, todas puedes ir de una a otra por túneles. O sea, es un viaje, es una visita realmente muy espectacular. Y decir que aparte del elemento turístico, es un elemento religioso, es decir, podríamos equiparar que es un lugar de peregrinación. Desconozco en Argentina qué lugar hay de peregrinación, pero por ejemplo en Europa podríamos compararlo con Fátima en Portugal o como Lourdes en Francia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Si es espectacular la foto que os he enseñado, esta está hecha con un dron, ¿vale? Para que veáis cómo es la iglesia, ¿vale? Espectacular. ¿Por qué hicieron la iglesia así? Que sería una de las preguntas que alguien me haría. Evidentemente para preservarlo de los ataques enemigos, para que no vieran que había un elemento religioso arquitectónico en el lugar, ¿vale? Pero veis los orificios que hay alrededor de la iglesia. Aquí también hay peregrinos que van a pasar sus últimos días allí y están enterrados. Bueno, esto es una historia, esto dedicaría prácticamente una jornada solo para explicar esto, pero para que veáis la monumentalidad del lugar y sobre todo lo maravilloso que es, ¿vale? Encontramos personajes así, encontramos monjes, encontramos gente que dedica la vida a la oración, que dedica la vida a rezar, que dedica la vida, pues eso, unas misas de unas 3 horas, unas misas con una serie de ceremonias determinadas, que si podemos conseguir que sea domingo, fantástico, eso por un lado, y por otro lado también importante, también una serie de ceremonias y de festividades que también se organizan cosas interesantes como el Tinkat, ¿vale? Parte de una chicamara, ¿vale? Del norte, ¿vale? Pasamos a Gondar. Un poco más al sur, más, digamos, al este del norte, ¿vale? Encontramos Gondar. Tú llegas a un lugar que se llama Gondar y te encuentras un complejo de castillos de origen medieval, de arquitectura portuguesa, y dices, ¿esto qué es? Esto es el centro, ¿esto qué es? ¿Vale? Y este es un lugar, se hace una visita histórica interesante, aquí fue una de las capitales de uno de los imperios, y como le llaman la Camelot africana, y como elemento distintivo, podríamos decir, que dicen que Tolkien se inspiró en estos castillos para escribir El Señor de los Anillos, ¿vale?
¿vale? Veis una chica. Luego continuamos en Bajardar, un poco más al sur, ¿vale? Bajardar hay dos elementos importantes. Hay una serie de islas con pequeños templos, en un lago que se llama Tana, ¿vale? Que tiene una serie de iglesias. El lago Tana es el segundo más grande de lo que es África, perdón, de lo que es Etiopía. Y encontramos, por un lado, estas islas con lo que son pequeños templos. Y además encontramos una cosa increíble, ¿ves? Estos templos son las iglesias típicas de esta zona, ¿vale? Con pinturas murales. Aquí tenemos otro elemento importante, ¿vale? Que es la cascada de Tisisat, ¿vale? Vale, no sé si escucháis bien, veo que luego ha habido aquí una pequeña interferencia, vale. Tisisat es, digamos, la fuente del Nilo Azul. Aquí nace, un poco más arriba, nace lo que es el Nilo Azul y continúa su recorrido. Aquí encontramos, esta es otra de las visitas que se hace en esta parte de Bajardar, se hace lo que es se hace esta visita a esta cascada, se llama Tisisat, que se llama el agua humeante, ¿vale? Inicia el recorrido del río, lo que es el Nilo Azul, hacia Jartum, ¿vale? En Uganda, en lo que es el lago Victoria, nace el Nilo Blanco y continúa su propio camino hacia Jartum. Ahí se juntan los dos Nilos y se convierte en el Gran Nilo, como comentaba antes, que es el Nilo que muere en Alejandría, es el Gran Río Nilo, ¿vale? Es verdad que esta imagen depende mucho, porque hay una presa un poco más arriba del río, depende mucho de la época de lluvias, depende también si han cerrado con puertas, entonces a veces no es tan espectacular, ¿vale? Entonces eso sí que hay que advertir a los viajeros que esta es la imagen icónica, pero no siempre baja con esta, digamos, con esta grandiosidad, ¿vale? Se llama Tisisat, la cascada, Tisisat, T-I-S-S-I-S-S-A-T, Tisisat. ¿Vale? Uno de los paseos para ver la cascada es con estas barquitas, ¿vale? Y lo que hablábamos de las ceremonias, ¿vale? Es uno de los elementos, si encontramos alguna misa, encontramos algún tipo de celebración, realmente lo disfrutaremos. Decir que, por ejemplo, el calendario etíope también es diferente. Os comentaba que es un país no colonizado, es un país con una serie de características únicas, ¿vale? Y entre otras cosas, ellos, a diferencia del calendario occidental, el calendario gregoriano, tienen 7 años menos, ¿vale? Exactamente, Cascada Tisisat, correcto. Tienen un calendario que es el juliano, que son 7 años menos. Es decir, ellos el cambio de año lo hacen el 11 de septiembre, ¿correcto? Ellos la Navidad siempre es más atrasada que la Navidad occidental. Y, por ejemplo, tienen una celebración que se llama Tinkat, que es esta, que es el bautismo, el gran bautismo que se celebra en todo el país, pero especialmente en Gondar y en la Libela, que se hace alrededor del 18 de enero, porque todo el calendario va diferente, ¿vale? Navidad es en enero y lo que es la Epifanía, ¿vale? Para ellos es alrededor del 18 y 19. Digo 18 y 19 porque depende si ese año es bisiesto o no. Es un lugar muy colorido, es un lugar donde de alguna manera en este lugar se hacen unos baños genéricos donde es un bautismo general. Bueno, es muy simbólico, muy interesante. Tenemos programas también para esto. Perdonad. El sur étnico. Habéis visto un poco lo que es la parte norte. Estoy resumiendo mucho, pero tampoco quiero que agobiaros y liaros mucho. Pues el sur de Etiopía, ahora, ¿en qué año están? Dice un Roberto. Pues 7 años menos. Estamos, no sé ni qué año estoy yo, el 2020, antes de la pandemia, 2020, pues están en el 2012, ¿no? 2012, 2013. 2013. Sí, 2013. Sí, están en el 2013. Ellos, por ejemplo, como anécdota, os voy a explicar que ellos cuando te dan un papel oficial, resulta que
te ponen el sello, evidentemente en amárico, que no hay quien lo entienda, excepto mi compañera Teresa, que sabe amárico perfectamente, pero normalmente nadie entiende el amárico en occidental, y te pone el sello 2013 y dice, oye, se ha equivocado. No, no, es que estamos en el 2013. Eso pasa con el calendario y también con los horarios. Ellos, evidentemente, a nivel turístico tienen un horario occidental, o sea, a 1, las 2 y las 3, pero que tienen 2 horas de diferencia con 1 hora, 2 horas de diferencia con Europa, y con Argentina tendré que calcularlo, ¿vale? Pero pues son 6 horas menos en España, no sabría calcularlo. Pero sí que es verdad que ellos tienen una manera de contabilizar el tiempo, la gente que es diferente. Es decir, sí, ellos es extraño, es raro, pero por otro lado tiene su lógica. Es decir, ellos tienen la 1 de la mañana, es la primera hora de sol, es decir, a las 7 de la mañana es la 1, las 2, las 8, las 3, las 9, etcétera, hasta las 6 de la tarde, ¿vale? De 6 a 6. Cuando acaba eso, que empieza la noche, empieza la 1 de la noche. Entonces, claro, tiene ese sentido que cuentan los horarios de 7 de la mañana a 6 de la tarde, 1, 2, 3, etcétera, acaba el día y empiezan la 1, pero de la noche. Entonces, a ellos les contabiliza eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hasta que no estás acostumbrado, en turismo no hay problema, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando tú no estás acostumbrado, estás trabajando allí, dices, ¿a qué hora vamos a desayunar? Y le dices a la 1. Y digo, hombre, a la una es casi la hora de almorzar, ¿no? Y claro, hasta que no te das cuenta que hay ese cambio, ¿vale? Pues te extraña. Pero bueno, una de las particularidades, una más, de las que tiene Etiopía. ¿Vale? Vamos a explicar lo que es el sur étnico. El sur étnico ya cambia totalmente de paisaje. Es una parte montañosa importante, pero también el paisaje recuerda más lo que es el África más conocida, más de acacias, más sabana, etcétera, ¿vale? Y encontramos una variedad etnográfica de todo tipo, ¿vale? Por ejemplo, esto es una mujer Dixie, eso está en una ruta poco conocida, tocando a Sudán del Sur, pero como elemento para que tengáis una idea, ¿eh? Esta etnia, por ejemplo, se visita poco. Por ejemplo, ella es una etnia que todavía se tatúa la cara. Se tatúa la cara con una serie de hojas que desprenden un ácido. Entonces, esas hojas las queman y de forma geométrica se la ponen en la cara, en el rostro y en el pecho, ¿vale? En el pecho, en el cuerpo. Entonces se hacen esos tatuajes, ¿vale? Pero no es la única. Aquí tenemos al rey Dixie. Os voy enseñando bastantes variedades y esto es una cosa que se ve también en esa parte, que se llama el Donga, que es una de las celebraciones que se hacen al sur de Etiopía, ¿vale? Estas son rutas especiales, es verdad, y hasta hace un tiempo estaba prohibido ver este tipo de celebraciones, que es una celebración de ver quién es el más fuerte del pueblo, para entendernos, ¿vale? Se llama Donga. Y tiene que ver, siempre coincide, con el fin de las cosechas. Aquí tenemos un elemento que probablemente si alguien ha investigado un poco de lo que es de lo que son las tribus, encontrar lo que es un Mursi o sus primos hermanos que son los Suri, ¿vale? Los Mursi los visitamos habitualmente en lo que es la parte sur clásica, ¿vale? Y son característicos porque las mujeres todavía a día de hoy tienen ese plato labial, es decir, es un elemento estético, hay varias interpretaciones antropológicas sobre esto, pero todavía visten cuando salen al exterior de su hogar con este tipo de platos, que pueden ser de cerámica, antes eran de cerámica, también de madera, etcétera. Entonces, normalmente son redondos, pero en algunas tribus, en algunos lugares, son de manera más romboide, etcétera. Entonces, como podéis imaginar, es una cosa muy incómoda, se la quitan para comer, ¿vale? Y para hacer la vida cotidiana. Pero ¿cómo hacen? Cuando las niñas son pequeñas, se hacen un orificio lo que en el labio inferior se hacen un orificio y se van poniendo un disco que a medida que va creciendo, porque el labio es como una extensión, ¿vale? Como hay gente que lleva en los lóbulos de orejas, llevan una extensión, ¿no? Y a medida que va creciendo, va ampliándose y van poniendo un disco más grande, ¿vale? Aquí vemos aquí veis en la oreja lo que os comentaba, porque son labiales y son lobulales. ¿Vale? Niños de una escuela local.
Aquí vemos una Dasanek con collares, el río Omo. Son diferentes tribus que encontramos en el sur, estos son los Dasanek, ¿vale? ¿Qué hacemos en el sur? En el sur hay alojamientos, ahora hablaremos de los alojamientos, pero también la posibilidad de acampar con tribus, dependiendo un poco las ganas de aventura que tengan. Normalmente los estándar no se duerme con tribus, se visitan, se hacen convivencias, se hace una visita muy consciente, un poco consecuente con el entorno, consecuente con esta gente, ¿vale? Pero con las determinadas tribus, pero no se duerme. Pero sí que organizamos y nosotros estamos encantados de organizar estancias, estancias en el lugar, ¿vale? Con nuestros campamentos y tal, montamos y no hay problema. Lo que es verdad que el tanto por ciento más elevado de los viajeros, un viajero estándar, eh, quiere dormir en un lodge, ¿vale? Que es verdad que en el sur no hay mucha variedad, ¿vale? Pero sí es cierto que, que hay posibilidades, ¿vale? Hay posibilidades de hacer todo tipo. Entonces, que sepáis que nosotros podemos organizar estancias, dormir con las tribus y tener una experiencia más cercana, que al final es lo que a nosotros nos gusta más, pero entiendo que tiene unas comodidades limitadas, ¿no? Simplemente que lo sepáis, ¿vale? Aquí tenemos nuestra tribu favorita, que son los Hammer, ¿vale? Que están alrededor de una localidad que se llama Turmi. Para que veáis, tiene muchas peculiaridades los Hammer y todas estas tribus, que son muchísimas, como os he comentado anteriormente, pero lo importante es que van así, ¿vale? Tienen escarificaciones, unas escarificaciones es cuando se modifican la piel con una cuchilla y se lo dejan secar, ¿vale? Tienen este tipo de peinados que se lo cubren con una especie de mantequilla, tienen estos collares, por ejemplo, esta chica de la izquierda de la pantalla tiene dos collares importantes que parecen el, ¿cómo se llama? El de esto de una moto, ¿vale? El candado de una moto. Pues eso significa que tiene dos esposos, ¿vale? Todo es simbólico, ¿vale? Aquí vemos más hammers. Y esto es una celebración que se hace, que se llama Ukulibula, ¿vale? Que es el salto del toro. También lo podéis buscar por YouTube. Esto es una celebración, ¿vale? Nosotros no lo incluimos en ningún programa, pero sí que estamos atentos si se celebran. ¿Por qué? Porque hay gente que organiza especialmente una celebración determinada, pero nosotros, por nuestra filosofía, sí se celebra, intentamos enterarnos cuando vas al sur si se hace una celebración, entonces le decimos a los viajeros, ¿queréis ver la celebración? ¿Sí? Tal. Entonces se pega aparte, no es mucho, pero de alguna manera también es por ser respetuoso con esta etnia. Hay gente que paga para que te organicen un baile y tal, y en este caso toda la ceremonia, que es real, que es auténtica, que al final es el paso de niño a hombre, ¿vale? De uno de los miembros de la comunidad y con una serie de connotaciones, bueno, estaríamos días, que duran varios días, pero el elemento principal es que las mujeres que son, digamos, del entorno del que va a ser homenajeado, cumplen unas funciones, ¿vale? Y luego la parte final es que ponen 12 vacas, ¿vale? Y el homenajeado salta a las vacas, ¿vale? Es un lugar donde hay música, donde hay bailes, donde hay saltos, donde hay muchos elementos estéticos y para fotografiar interesantes, ¿vale? ¿Vale? Aquí tenemos otra hammer. Me encantó que tengan dos maridos, dice. Bueno, veis que desde el punto de vista antropológico, aquí hay muchas etnias mezcladas, podéis encontrar una cosa importante. Hay una parte que todo lo que se ha incorporado recientemente de China, de mercados, etcétera, es cierto que se combinan con elementos tradicionales. Por ejemplo, esta persona encuentra unos clips para el cabello y se lo pone de una manera, se pone un collar de reloj en el tal, forma parte de la nueva antropología, de la nueva vida que está viviendo estas etnias. ¿Veis esta chica preciosa también?
un poco más arriba de toda la parte etnográfica, hay un lugar también patrimonio de la humanidad que se llama Conso, ¿vale? Es un lugar donde el elemento principal es sus poblados que están, que se visitan obviamente, que están dispuestos de manera como os diría, como si fuera un laberinto, ¿vale? Por un tema de protección contra las tribus enemigas, ¿vale? Encontramos más diferencias etnográficas en el sur. Estos son los tótems que encontramos en Conso. Pues de alguna manera hay un elemento también a diferencia de las otras tribus bueno, es una parte más como de elemento del pasado, ¿no? De los ancestros, de cuidar a los ancestros, ¿vale? Ya veis que fotográficamente la gente que le gusta la fotografía en el norte también, pero en el sur disfruta, vale. Os voy a explicar un poco lo que os comentaba de que no es un lugar para safaris, pero sí que hay elementos de parques nacionales interesantes. Uno de ellos es el Parque Nacional de Nechisar, que es cuando tú bajas al sur, digamos, es la puerta de entrada, ¿vale? O sea que siempre en todos los programas lo visitamos. Es un lugar enorme donde básicamente lo que encontramos es todo tipo de aves. Pensar que Etiopía es uno de los lugares para aficionarse a la ornitología más importante, pero básicamente encontramos sobre todo cocodrilos e hipopótamos, ¿vale? Mercados en todos los viajes al sur, especialmente en el sur, intentamos, bueno, ya los conocemos, ¿no? Que durante los trayectos podamos pasar por algún mercado local, porque es un elemento interesante donde se juntan todas las etnias, donde vemos todas las transacciones comerciales que hacen estas diferentes etnias y es un momento interesante. ¿Qué pasa? Que nosotros, dependiendo del día, sabemos que el miércoles toca mercado en un lugar, el jueves en otro lugar y ya combinamos todas las rutas, y ya sea en privado o ya sea en regular, en grupo, para coincidir con estos mercados, ¿vale? Dorce, también otra de las etnias, ¿vale? Que son característicos por hacer un tipo de telas determinadas. Beben un elemento, bueno, una bebida que se llama tech. Bueno, la vida cotidiana, como os comentaba, es muy divertida, es muy interesante. Y aquí en los bares locales, especialmente cuando hay un mercado, los hombres van a los bares. Entonces, ellos beben esto que se llama tech, que es para los más avezados. Yo lo bebo, pero tampoco soy ejemplo de nada. Pero es como una hidromiel. Y es interesante para hacer fotografías, para conocer. Son súper amables. Y es una manera también de conocer cómo viven, sus preocupaciones, etcétera. Son tremendamente amables y si la gente tiene ganas y tal, nosotros encantados, ¿vale? Naturaleza que encontramos. Lo que se hablaba antes, el norte, las montañas Simien. Cuando uno muestra esta imagen del norte de Etiopía, dices, esto está en África, pues son montañas por encima de 3.000 metros. La cuarta cima, que se llama el Ras Dashen, más grande de África, está aquí. Está para hacer trekking, pero también para ir con el vehículo, hacer un pequeño paseo y ver una cascada. Es decir, también hay alojamiento, hay un alojamiento 2 interesantes aquí. Entonces, también se puede ver estos paisajes, disfrutar de unos amigos que os voy a enseñar. Y veis el paisaje fantástico. El trekking, paseo. Esto es un paseo, ¿vale? Otras montañas al sur se llaman las Vale Mountains, con el zorro etíope, uno de los animales endémicos, y lo que os comentaba, los amiguitos que nos encontramos en las montañas Simien son estos animales, son los babuinos gelada, endémicos de esta zona, ¿vale? Son monos peludos. Cebras encontramos en el Parque Nacional de Nechisar. Ya os he comentado que no es un lugar para hacer safari, pero que encontramos. Encontramos este es el walia, otro animal endémico en Etiopía, que no es muy fácil de ver, especialmente en las montañas Simien, pero que, bueno, aquí tenemos la cabra, cocodrilos en Nechisar Park, hipopótamos. Como veis, bueno, un poco todo. Encontramos como resumen, empezando a resumir lo que es el país. Un norte histórico, arqueológico, fantástico y un sur más etnográfico. En medio tenemos
Y en diferentes lugares tenemos elementos de naturaleza y de parques que para hacer trekking, para hacer paseos, etc. Y luego hay otros lugares diferentes, aparte de lo que son los programas clásicos, que les llamamos los lugares únicos. Y uno de ellos, es Harar. Harar está en el este totalmente de Etiopía y es lo más parecido a lo que podría ser un Yemen. Es un lugar musulmán. Se ha dicho que la religión mayoritaria es cristiana ortodoxa etíope, pero es verdad que hay un elemento, especialmente en el este, por influencia, que es musulmana. Entonces, aquí encuentras una de las ciudades amuralladas y islámicas más importantes del mundo, que es Harar. Es un lugar totalmente diferente y es un contrapunto interesante a lo que hemos visto del norte y del sur. Normalmente lo hacemos como extensión porque es verdad que aquí tienes que dirigirte en avión. En avión o en carretera es 2 días o un día largo. Entonces lo hacemos con extensión para hacer unos 3 días. Esto es Harar, todo esto es Harar, poco que ver con lo que hemos visto anteriormente. Y esto es uno de los atractivos turísticos que son las hienas. Aquí una historia muy interesante en Harar, ¿vale? Que es en una época de hambruna. Harar también está a 2000 metros de altura. En una época de hambruna es un lugar que hay muchos animales salvajes, ¿vale? Especialmente hienas. Los animales salvajes cuando tienen hambre se acercan a la población, ¿vale? No soy yo, es mi socio. Mi socio. Yo también a un bicho de estos se me ha puesto encima, ¿vale? Que huelen como os podéis imaginar, ¿vale? No son malos porque estas hienas salvajes están domesticadas. Os explicaba, durante un tiempo estas hienas, o un par de hienas, mi socio está vivo, sí, ahora mismo está en Addis Abeba, sí. Sí, no lo parece, ¿eh? Aquí sonríe mucho, pero... Bueno, pues ¿qué hacían? Comían todo lo que encontraban en la ciudad. Incluso se habían llevado a algún bebé y se lo habían comido, ¿vale? Entonces, uno de los padres de los niños, para proteger, empezó a dar de comer a estas hienas. Y cada noche, cuando se va el sol, iba llamando a estas hienas, lo que se llama el señor de las hienas, que puedes encontrar por internet, que ahora hay dos, ¿eh? Y cada noche les daba carne cruda, ¿vale? De alguna manera, porque si se saciaban con esta carne, no atacaban a la población, especialmente a los niños indefensos, ¿no? Se convirtió en una tradición, ¿vale? Ya se ha convertido como una especie de reclamo turístico. Entonces, a una hora determinada de la noche, en un lugar determinado, el señor de las hienas llama a las hienas y vienen y dan de comer carne cruda. Y vienen las hienas semidomesticadas, no están domesticadas, pero tal. Incluso si tienes el valor, como tiene Tony, o como cualquiera, se te suben encima, ¿vale? Es una foto icónica, ¿vale? Otro elemento importante. ¿Os acordáis cuando se explicaba lo del desierto tal en el noreste? Vale, esto es el Danakil. Es verdad que es una fotografía un poco hecha con ojo de pez, un poco distorsionada, pero esto es lo que encontramos. Encontramos una superficie sulfurosa importante que da unos colores determinados. Es un desierto tremendo, muy duro, donde encontramos varios elementos. Uno de ellos es esto, es un volcán. Es un volcán en activo. Ahora mismo no está así porque el volcán ahora mismo, bueno, ya sabéis que un volcán está vivo y cambia, ¿no? Y cambia, esto desde hace unos años, y ahora lo que es el cráter principal está lleno de humo y se ve por otro lado, ¿no? Ahora mismo esto no es así, pero sí se hace un trekking al Danakil y se hace un trekking aquí al volcán. Decir que esto siempre es una parte de los programas que nosotros siempre lo ponemos como extensión, es decir, haces un norte y puedes hacer una extensión al Danakil, haces un norte y sur o una extensión al Danakil, vas a Addis Abeba, por ejemplo, vosotros desde Argentina que tenéis vuelos, que a lo mejor estáis 3 o 4 días para retomar el vuelo a Addis Abeba porque se viene de Asia, se puede hacer una extensión a esta parte. Voy a enseñar alguna imagen más. Es un lugar donde vive una etnia que se llama los Afar, ¿vale? Que son camelleros. Esta es una chica Afar, ¿vale? Esto es una Afar. Son gente muy guerrera, son gente que vive en unas condiciones tremendas y son gente que todavía en este lugar lo que hacen es, pues esto que estáis viendo,
O sea, ellos lo que hacen, hay una parte que es salubre, ¿vale? Es como una capa de sal, extraen la sal a mano, lo suben a los camellos y van a la ciudad más cercana, que en este caso es Mekele. A veces van a Djibouti también, dependiendo de las caravanas, y claro que pueden ser varios días, una semana de caminata para vender la sal, ¿vale? Esto se ve, ¿veis la extracción de la sal? ¿Vale? Se extraen a mano, aquí hace un calor tremendo, pensad que Pensad que todo lo hacen a mano, absolutamente todo a la mano, que hay una parte del Danakil, eh, está incluso por debajo de 60 metros por debajo del nivel del mar, o ciento y poco, es decir, que hace un calor tremendo, es una olla, y que es verdad que el Danakil, que ahora mismo se visita todo el año, las recomendaciones que sea, por ejemplo, desde octubre a Semana Santa, más o menos, de octubre a marzo, más o menos. Luego se puede visitar, pero es verdad que hace mucho calor, ¿vale? Bueno, estamos acabando y transportes y alojamientos. Bueno, os voy a resumir, ¿vale? Informar sobre el clima ideal para visitar el país. Se visita todo el año, ¿vale? Es verdad que, voy respondiendo ahora porque me ha venido a la cabeza, es verdad que los meses de verano, de occidentales, que creo que es invierno hay occidentales europeos, creo que es en invierno en Argentina, llueven más. O sea, es en la época de junio, julio y agosto, llueve más, se pueden hacer todas las actividades, pero por ejemplo, si alguien se plantea hacer un trekking, es mejor no hacerlo en esa época porque va a ser muy complicado. Pero a lo largo de todo el año estamos con una temperatura ideal y especialmente esos meses llueve bastante, especialmente en zonas de montaña. Pero son lluvias que no son todo el día normalmente y que se pueden hacer las visitas sin problema. Aquí tenemos uno de los vehículos que nosotros utilizamos para grupos, ¿vale? Esto se llama un Toyota Coaster, es un tipo de vehículo muy robusto, ¿vale? Y es un tipo de vehículo adaptado al país, ¿vale? Aquí están cabiendo más o menos para ir tranquilamente, cómodos, unas 14, 15 personas, ¿de acuerdo? A la pregunta de si hay un tipo de autobús más occidental, un autobús al tipo, ¿vale? Sí que hay pocos, pero es verdad que las carreteras, y al ser un lugar muy montañoso, es poco práctico, ¿vale? Entonces, si por ejemplo el grupo es de 30, si resulta que se organiza un grupo de 30, se ponen dos de estos, es lo más práctico, ¿vale? Luego, para grupos pequeños o familias o a partir de 4 personas y tal, utilizamos esto, ¿vale? Este tipo de vehículo, ¿vale? Que va por todo el país sin problema. Esto se llama una Toyota Yace, ¿vale? Cómoda, rápida. Luego, para el tema de una pareja, 3 personas, tenemos este tipo de vehículo y luego este es un tipo de vehículo un poco mejor, ¿vale? Un poco más, es electrónico y luego hay otro que se llama Mark II, ¿vale? Que es más mecánico, ¿vale? Pues es el tipo de vehículo que utilizamos, ¿vale? Luego, para movernos por el norte, lo que hacemos normalmente se puede ir por carretera, pero es verdad que aunque haya distancias, y ahora miráis en el Google Maps que hay pocas distancias, o 300 kilómetros, como es tan montañoso, lo mejor es hacer vuelos domésticos, ¿vale? Y la única compañía aérea que vuela es la Ethiopian Airlines, ¿vale? Yo, desde vuelos internos, os puedo decir que mi experiencia es de lo mejor que he conocido en África con diferencia, ¿vale? Increíble, increíble lo bien que funcionan y es verdad que Ethiopian Airlines, además, si el vuelo internacional se toma con Ethiopian Airlines también, las tarifas son más baratas, ¿vale? Aunque nosotros ahora estamos negociando para todas las agencias tener las mismas tarifas, aunque uno vuela con otra compañía, ¿no? Pero eso ya os explicaré, ¿vale? Alojamientos. ¿Os acordáis de las montañas Simien? Lo que funciona aquí, el tipo de alojamiento más típico, esto es un tukul, es una cabaña típica, es una construcción típica, pero adaptada a los gustos hoteleros, ¿vale? Hay que decir que Etiopía no es el mejor lugar del mundo desde el punto de vista hotelero. En el norte hay mucha más variedad y hay más comodidad, y en el sur hay menos variedad. Entonces, hay que entender que si alguien, por ejemplo, dice, quiero hacer un viaje luxury total,
no es el mejor lugar para ir luxury total, a no ser que se les explique específicamente a los viajeros las características. Son lugares que tienen baño interno, limpio, etcétera, pero que no tiene las características de un lodge de lujo, por ejemplo, de Kenia, Tanzania, ¿vale? Ahora os enseñaré algunas habitaciones por dentro, ¿vale? Esto no está muy tal, pero para que veáis. Esto es de lo mejorcito que hay, una de las cosas que me encanto, ¿vale? Veis que muchas construcciones, esto es en el sur, que son correctos, pero no rayan el lujo. Entonces, es mejor. Yo siempre, la gente cuando viene de viaje y tal, lo pongo tan mal que me dicen, hombre, pues estaba bien. Pero es verdad que si uno compara un buen hotel de Sao Paulo, o Buenos Aires, o París y tal, con alguno de aquí, pues excepto la capital y el Sheraton y alguno del centro, que el Sheraton, bueno, nosotros trabajamos con alguno que es igual calidad que el Sheraton y mucho más barato, pues es verdad que no tiene comparativa, ¿no? con otros lugares. Pero bueno, es un lugar correcto, son lugares correctos, limpios, con suerte tiene wifi, dependiendo si no, también hacemos acampadas, ¿vale? Y bueno, un poco es esto, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta o queréis que vuelva atrás en alguna cosa, yo encantado. Rafa, bueno, muchas gracias. Te voy sintetizando las consultas. Vacunas. Vacunas, vale. Etiopía es un lugar donde no hay ninguna vacuna obligatoria, ¿correcto? Ninguna obligatoria. Sí que hay recomendadas. Hay recomendadas hay recomendadas, por ejemplo, en el sur, hay el tema de la malaria, ¿vale? Entonces, pero obligatorias solo hay fiebre amarilla si en lugar de procedencia hay fiebre amarilla. Es decir, en Europa no hay, entonces no necesitas, si no tienes que llevar la tarjeta amarilla. Entonces, yo en Argentina seguro que hay, como en muchos sitios, hay centros de vacunación internacional para consultar, pero de momento, pero no hay ninguna obligatoria. Entonces sí que es verdad que hay que consultar exactamente, por ejemplo, para el sur, ¿no? Entonces, el tema de la malaria. ¿Por qué? Porque el tema de la malaria en el sur especialmente, y son épocas de mucho lluvia, cuando hay lagos y tal, hay posibilidad por debajo de 2.000 metros, ¿vale? En el norte no hay, pero en el sur por debajo de 2.000 metros. ¿Qué pasa? Que hay gente que es pro vacuna, hay gente que no le gusta la vacuna, entonces sí que es verdad que es recomendable, por ejemplo, llevar cuando cambia el día, o sea, cuando amanece y cuando atardece, llevar siempre Relec o antimosquitos, ¿vale? Para la piel y llevar camisa o pantalones largos, ¿vale? Perfecto. Bueno, con respecto a lo de la fiebre amarilla, nosotros lamentablemente tenemos en alguna región del país, así que en la mayoría de los destinos nos piden para salir, así que los argentinos en general tienen Ah, vale, no, lo comprobante. desconocía. Pero es simplemente Sí, como sí, tener la cartilla, tener el documento, sí, enseñarlo allí y ya está, no hay problema. no hay ningún problema. Después me preguntan acerca de requisitos migratorios, visa. Vale, la visa para los argentinos es muy sencilla, ¿vale? Porque hay una página web, ¿vale? Y yo te pasaré, Cristina, a través tuyo, a través de tu compañera, el link oficial, que a partir de ese link uno puede tener la visa en horas o a veces un par de horas, etcétera. Hay un listado de países, Argentina es uno de ellos, de los que tú lo puedes hacer online. Cuesta $50 y no tiene más secretos. Muy sencillo, los españoles lo hacemos sin problema, ¿vale? Entonces, Perfecto. si hubiera algún problema de alguna nacionalidad, que tengáis algún viajero de otro lugar y tal, y no estuviera en esa lista, nosotros podemos tramitar los papeles para facilitarle eso, ¿vale? Pero en principio los argentinos no hay ningún problema. Muy bien, después preguntan cómo es el tema de la seguridad y Ujú, en general, y ahora con el caso del COVID, si hay ujú. algún protocolo especial. Bueno, ahora mismo en Etiopía, con el tema del COVID, como pasa en toda África, excepto en Tanzania, ahora mismo está abierto, pero ahora mismo hacen una cuarentena de 7 días. O sea, hasta que no pase esto, yo no recomiendo ahora mismo
que nadie lleve a nadie a Etiopía porque te obligan a estar 7 días en cuarentena, ¿vale? Te hacen unos test, etcétera. Esto tenemos, Tony, mi socio está allí ahora, que puede cambiar en breve, ¿vale? Puede cambiar en breve, pero como todo estáis viendo por las noticias y tal, todos son protocolos que tenemos que estar al día. El tema de seguridad, es un lugar muy tranquilo, es un lugar donde se puede pasear por la noche, es un lugar donde hay seguridad. Nosotros estamos en contacto directo con nuestra oficina allí y no hay problema, ¿vale? Sí que es verdad que ahora mismo, justo estos días, es un lugar, como os comentaba, que no es que no fue colonizado, hay muchas etnias y es verdad que a veces hay protestas. Por ejemplo, estos días hay protestas porque hay una etnia mayoritaria que son los Oromo, ¿vale? Que un cantante que era un poco contrario al régimen murió de manera sospechosa y hay protestas en Addis Abeba que no salen ninguna noticia, pero ahora mismo hay así. Pero suelen ser puntuales, ¿vale? Suelen ser puntuales. Perfecto. Después me preguntan el tema de la moneda. ¿Qué moneda se utiliza? ¿Cómo es el tema de los cambios? ¿Dónde se puede hacer? Vale. El tema de la moneda. El tema de la moneda se llama BIR, ¿vale? Es una moneda local que, ahora mismo la equivalencia, claro, nosotros en pesos argentinos no tengo ni idea, sinceramente no tengo ni idea, pero ahora mismo un BIR, o sea, un euro es aproximadamente unos 38 BIRs, ¿vale? Y ¿Vale? Entonces, claro, 38 días. allí, perdón, Puede, con 30, con 38 BIRs puedes comprar una cerveza o con menos. Eh, es una moneda muy débil que va cambiando. Entonces, nadie puede cambiar fuera. Lo que hacemos nosotros cuando llegan los grupos, cuando llega la pareja, cuando llega la agencia, cuando llega quien llega, es si previamente nos han dicho quiero cambiar $100. Pues si normalmente los tours ya está todo pagado. Simplemente si te quieres tomar un vino, te quieres comprar un obsequio y tal. Entonces, o te lo cambia el propio guía sin problema, previamente, perfecto, si no, te lo cambia allí, ¿vale? Siempre es importante cambiar poco a poco, no cambiar, por ejemplo, quiero cambiar $1000 si lo tienes todo pagado, porque luego no puedes cambiar otra vez a tu moneda, ¿vale? Y también en cada hotel, en la entrada de cada hotel se puede cambiar sin problema. Ves todo lo que es la parte, la parte de la entrada, de lo que es la consejería y tal, se puede cambiar. ¿En los aeropuertos se puede cambiar? Sí, pero es más caro. Nuestros guías directamente, si previamente sabemos, oye, viene Pedro y María y no sé quién, no sé cuánto, y cada uno quiere cambiar $100. Si lo sabemos de antemano, tal. Que no lo sabemos de antemano, allí le dicen al guía, quiero cambiar esto, lo cambian y ya está. Puedes mirar la conversión directamente por internet y no hay ningún problema. Un bill son 2 perfecto. pesos argentinos, no sé qué son 2 pesos argentinos, sinceramente, lo Y 2 pesos, desconozco. no, nada, no compras con 2 pesos argentinos, No lo sé, no ni lo sé, no lo sé. nada. Yo sé, Vamos a sé, ningún sé que, lado con eso. sé que hay devaluación de la moneda, pero realmente lo desconozco. Bueno, Vale. otra pregunta. Decían, de acuerdo a lo que estuviste hablando, que la mejor época entonces para viajar, evitando los periodos de las lluvias, sería de octubre a marzo. Por ejemplo, sería una buena época. La época alta en Etiopía, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre. Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros cuando más trabajamos es en el verano europeo, el junio, julio, agosto, porque al menos aquí es cuando la gente tiene vacaciones. Yo no sé cuándo tienen vacaciones en Argentina, pero y es cuando más grupos tenemos. O sea, es un destino que puedes ir todo el año. Si quieres un momento del año donde no hay nadie, es justo después de Semana Santa, por ejemplo, o en mayo, o en junio, antes de las lluvias. Pero vamos, puedes hacer todas las visitas sin problema, sin ningún problema, a no ser que quieras hacer un trekking, ¿eh? Si quieres hacer un trekking en las montañas Simen, sí que es verdad que se les aconseja que sea julio y agosto, especialmente. Perfecto. Y en la zona del norte, para el trekking en montañas, volcanes y esto, ¿Vale? el tema de seguridad, ¿cómo es? ¿Es necesario? Porque yo sé que antes había algunas regiones, cuando estabas muy cerca de Eritrea, ¿no? Que había que ir Correcto. con escolta. Hoy ya esto Sí. no existe. A ver, el tema de Eritrea, desde que entró el nuevo presidente llegaron a un acuerdo pacífico porque es verdad que Eritrea y Etiopía han sido siempre el mismo país durante muchos años,
pero hubo un problema. De hecho, los eritreos hablan tigriña, que es la lengua que se habla en el norte de Etiopía, ¿correcto? Entonces, han estado durante 20 años sin hablarse y con un tratado de paz que no lo han puesto en marcha. Entonces, ha habido, claro, están cerradas lo que eran las fronteras terrestres y aéreas, y en la parte del Danaquí, la parte del desierto, sí que había habido algún episodio de algún intento de secuestro, había alguna cosa de eritreos con turistas, ¿no? Eso ya ha desaparecido porque ahora ya están normalizadas las situaciones. Yo, por ejemplo, hace no mucho fui a Eritrea, antes era imposible, desde Etiopía, y ahora no hay problema. Sí que es verdad que todavía se mantiene, porque son gente que le das puesto de trabajo, se mantienen estos scouts, digamos, esta parte del ejército, pero es más como por estar que no que ahora mismo haya un problema real. Perfecto. Y después otra consulta. El tema de la salud. Obviamente es necesario que los pasajeros viajen con un seguro de salud y después Ujú. ahí con la atención cómo es. Bueno, a ver, evidentemente los mejores hospitales y tal son en Addis Abeba, ¿vale? Prácticamente en todo el norte hay vuelos que te llegan a Addis Abeba y hay un hospital o dos hospitales en Addis Abeba que son buenos. Entonces, claro, no es el mejor lugar a nivel de salud. Nosotros hemos tenido algún viajero que ha tenido problemas de salud, que ha sido hospitalizado y la verdad es que nunca han tenido problemas. Sí que es verdad que, por ejemplo, la Embajada Española nos ha recomendado alguna vez que los seguros que sean eh, con avión medicalizado. Hay seguros que son con avión medicalizado para que te lleven, por ejemplo, a un buen hospital en Nairobi o donde sea, pero eso es lo que nos ha recomendado a nosotros muchas veces, nos ha recomendado muchas veces lo que es la Embajada Española, ¿vale? Pero bueno, no, con un buen seguro, un buen seguro de avión hospitalizado, en nada te llevan a Nairobi, etcétera. Pero hay dos buenos hospitales en Addis Abeba, sí. En Addis Abeba. Bueno, creo que no me quedó ninguna otra consulta de las que anoté por aquí, porque otra era cómo se combinaban los dos recorridos, el del norte y el sur, que ya lo dijiste, se podía hacer en avión, porque por tierra eran Sí, muchos días. mira, Cristina, Y, normalmente la parte norte la hacemos en avión doméstico, ¿vale? En vuelo mm, doméstico, combinado, por ejemplo, con carretera, ¿vale? Para que no se haga muy pesado, porque, por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero ir por carretera a La Libela. La Libela en avión es una hora y poco, pero es que en vehículo es un día y medio. ya, Entonces, si te gusta recorrer mercados y tal, fantástico, pero muchas veces la gente no tiene el tiempo. Y el sur, a veces hacemos un vuelo hacia donde estaba el Parque Nacional ese, donde veíamos el cocodrilo, ¿vale? Y allí ya por carretera. Pero es verdad que a veces vamos donde los Mursi, donde las mujeres del plato labial, y allí lo hacemos el recorrido y volvemos otra vez en avión, ¿no? Entonces, la combinación de ambos porque además los vuelos no son caros, ¿vale? Y vale la pena aprovechar el tiempo y combinar lo que es el vuelo doméstico con el trayecto por carretera. perfecto. Bueno, creo que no queda ninguna pregunta, sí que si nadie tiene más dudas, nada, agradecerte, Rafa, tu tiempo, la presentación, fantástico, y decirles a las agencias que cualquier duda nos pueden llamar. Estamos Uh -huh, aquí y Rafa está ahí uh para lo -huh. que necesiten.